Bienvenidos niños nuevamente a una clase de lenguaje. Hoy día es 26 de agosto de 2020 y nos juntamos para trabajar en esta semana comprensión lectora. ¿Recuerdan que estábamos viendo de comprensión lectora? Justamente estábamos viendo estrategias que nos permitieran entender globalmente un texto, ¿cierto? Hoy día vamos a trabajar específicamente en distinguir la idea principal, secundaria y detalles. Pero hagamos un repaso rápido por lo que significa comprender globalmente. Comprender globalmente es una tarea, ¿cierto?, de la comprensión lectora que requiere entender el texto como un todo. Por eso hablamos de globalidad. Es decir, lo que queremos es que sepas de qué se trata, qué ideas contiene, cuál es la unidad, cuál es esta idea, ¿cierto? Que permite que se desarrollen otras, esta especie de columna vertebral de nuestro texto. Y para ello habíamos trabajado la primera clase en identificar el tema y el subtema. Luego vimos cómo elegir y elaborar un título. Y hoy día vamos a distinguir justamente idea principal de la secundaria y los detalles. A lo mejor tendríamos que partir haciendo un recorrido, un recuerdo. ¿Qué son los detalles? ¿Qué me aportan los detalles en un texto, por ejemplo? ¿Cuáles son las ideas secundarias? ¿Cuál es su función? ¿Ya? Cuando, por ejemplo, yo digo, Arturo, el hermano menor de Cintia, juega básquetbol los días viernes. ¿Qué es lo más importante tal vez? Que Arturo juega básquetbol. El que sea el hermano de Cintia y que juegue los días viernes, fíjense que es un detalle que me ayuda, ¿cierto?, a entender o a especificar de qué Arturo estoy hablando, si es que hubiese más de un Arturo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que ir distinguiendo, aquellos aspectos que son relevantes de aquellos que no lo son y que si los saco no pierde sentido el texto. Entonces veamos, vamos a trabajar entonces distinguiendo idea principal, idea secundaria y detalles. Para ello tengo un texto que se llama El reciclado de los plásticos que vamos a leer juntos y cómo distinguir. Vamos a lo que nos convoca, a nuestro trabajo. El reciclado de plásticos, un gran porcentaje de la basura de nuestros hogares es material plástico. Para que el reciclaje sea efectivo es necesario realizar una selección y separación previa de este material. Precisamente la primera etapa en el proceso de selección de residuos debe realizarse en los puntos de origen, es decir, en los hogares, donde debemos separar la basura orgánica, materiales que pueden pudrirse o descomponerse, de los residuos inorgánicos, plásticos, metales, vidrios, papel, etc. Aunque la cantidad de residuos plásticos generados es enorme, únicamente 6 tipos de plásticos constituyen el 90% de los desechos. Por tanto, casi toda la industria del reciclado se centra en la recuperación de estos 6 tipos. Se ha creado un logotipo con un número interior a modo de código que se imprime en el objeto de plástico para facilitar el reconocimiento de este material y se ha dicho de paso para un mejor reciclaje, ¿cierto? Muy bien, entonces vas a leer atentamente estas preguntas. Sintetiza en una frase cuál es la idea más importante del texto y qué ideas se pueden omitir del texto sin alterar la información. ¿Te acuerdas del ejemplo concreto que te di de Arturo? Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo pero con un texto. Entonces, ¿cuál es la técnica para distinguir la idea principal, la secundaria y los detalles? Primero, las ideas principales, secundarias y detalles corresponden a la información que se encuentra de manera local en un párrafo y de manera global a lo largo del texto. Para identificar estas ideas principales, secundarias y detalles vas a seguir los siguientes pasos. Primero, vas a reconocer la idea principal. Recuerda, para reconocer esta idea principal siempre te tienes que preguntar de qué se trata, cuál es el tema, qué se dice del tema. Y para eso vamos a utilizar el color rojo para subrayarlo. Entonces,
esta idea central, acuérdate, esta idea principal es a partir de la cual se relacionan las otras ideas. Luego vas a reconocer las ideas secundarias, que es una información adicional a esta idea principal. Y ellas, en general, profundizan, detallan o explican la idea principal, ¿ya? Y para reconocerlas, acuérdate de hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué se dice acerca de la idea principal? Entonces, ¿cuál es el tema para la idea principal y qué se dice de este tema? Puedo sacar las ideas secundarias. Y lo vas a sintetizar en una sola frase. Y luego reconoce los detalles de las ideas secundarias. Vas a marcar con amarillo todos estos detalles asociados a las ideas secundarias. Generalmente corresponden a ejemplos, cifras o fechas que los puedes reconocer a partir de una pregunta qué detalles se asocian a esta idea secundaria. Muchas veces cuando saco estos detalles no altero el sentido del texto. Eso es importante. Las puedo sacar y puedo seguir entendiendo esta globalidad del texto. Entonces, el reciclado de los plásticos. Entonces, fíjate que yo aquí he marcado ya, ¿cierto? Ideas importantes. ¿De qué nos van a hablar? Del reciclado, ¿ya? Dice, un gran porcentaje de la basura de nuestros hogares es material plástico. Para que el reciclaje sea efectivo, fíjate, ya me están hablando del reciclado, ¿cierto? Es necesario realizar una selección y separación previa de este material. Precisamente es la primera etapa del proceso de selección de residuos. Reciclado efectivo, primera etapa, esta este proceso de selección de residuos. Y que debe realizarse en los puntos de origen, es decir, en los hogares donde debemos separar la basura orgánica de la inorgánica. Y luego dice, fíjate, porque si yo saco materiales que pueden pudrirse o descomponerse, eso me está explicando, por lo tanto yo podría sacar esa idea, ¿cierto? Como idea secundaria. Dice, únicamente 6 tipos de plásticos constituyen el 90% de los desechos. Por lo tanto, toda la industria del reciclado se centra en la recuperación de estos 6 tipos. Se ha creado un logotipo con un número interior a modo de código que se imprime en el objeto para facilitar el reconocimiento del material. Entonces, fíjate bien. Con lo que vimos, acabamos de ver, podemos identificar esta información, ¿cierto? Podemos hablar de ideas secundarias y sabiendo que tenemos la idea principal, que es el reciclaje. Entonces vas a completar con la idea principal las ideas secundarias y los detalles de la idea secundaria 1 y 2. Veamos entonces. Primero, para reconocerlo tienes que determinar el tema del texto, de qué se habla y luego ver qué se dice acerca del tema. Esta idea central es la información clave específica que se desarrolla. Por ejemplo, el tema del texto es el reciclaje y la información principal o idea principal acerca de este tema responde a la pregunta, ¿qué se dice acerca del tema en el texto? Bueno, ¿qué se decía? Que para que el reciclaje de plástico sea efectivo hay que seleccionar y separar el material para reciclar. Luego, ¿cuáles son las ideas secundarias? Dice que el proceso de selección debe comenzar en el hogar y que el 90% de los desechos proviene de 6 tipos de plástico que la industria recicla. Detalles. ¿Qué detalles se dicen acerca de la idea de esta idea principal o de estas ideas secundarias? Se señalan los tipos de basura. Se dice que se habla de inorgánica y orgánica. Y también se habla de la creación de un logotipo para poder reconocer el plástico reciclable. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a leer, para poder practicar lo que hicimos, este texto que es muy breve, ¿cierto? Que habla de esta nave interplanetaria Juno. Lo vas a leer y vas a completar esta tabla con lo mismo. Acuérdate, primero identifica el tema, luego
las ideas secundarias que se dice en torno al tema y luego los detalles que te ayudan a comprender más. Y luego que hagas eso, ¿qué nos queda? Ir a nuestro cuadernillo de comprensión lectora, el texto número 6. Y lo vas a elaborar, vas a marcarlo, vas a destacar, vas a separar por párrafo y luego vas a contestar las preguntas que ahí aparecen. Una vez que ya lo tengas listo y estés seguro y lo hayas corregido, vas a traspasar tus respuestas a Forms para yo poder revisarlo y chequear que el trabajo esté bien hecho. Finalmente, toma nota, recuerda, todo lo que hemos dicho es importante, pero por sobre todo, recuerda que reconocer la idea principal y las ideas secundarias de un texto implica distinguir qué es lo importante en cada párrafo del texto, qué ideas apoyan, ejemplifican o dan detalles para complementar la información. Principal o central. Yo podría decir, me compré una bicicleta, ese es mi tema, y luego ir desarrollando este tema en torno a idea secundaria, que es las características de la bicicleta, la utilidad de la bicicleta, para qué me la compré, con qué fin me la compré y por último señalar los colores o dar detalles de la confección, de la manufactura de la bicicleta también. Entonces te dejo con este desafío de leer el texto, hacer la síntesis del anterior, sacando esta idea, pudiendo extraer estas ideas principales, secundarias y detalles. Que tengas un bonito fin de semana y recuerda enviar tu trabajo cuando esté listo. Nos vemos ya el lunes.